¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En Pasos Perdidos arrancando una semanita corta, intensa, últimos días del mes de abril, Fer, con, bueno, un mes signado por muchas novedades, por mucha información que va a quedar en la memoria colectiva, no solamente por el fallecimiento del Papa Francisco, semanas antes también en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la agenda de este año por lo menos viene rankeando como el mes más intenso, abril. Bueno, y todos los temas que tienen esa repercusión en el Congreso, ¿no? Desde lo que hablábamos del Fondo Monetario, como también la desaparición física del Papa Francisco, que ha tenido la semana pasada diversos homenajes en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y la agenda, que ya lo anticipábamos la semana pasada, la actividad de la semana pasada que pasó para los próximos días. Mañana, sesión especial de interpelación. Después de casi 30 años, un ministro vuelve a sentarse en el hemiciclo del recinto de la Cámara de Diputados. En un carácter de interpelación y no de informe de gestión. Exactamente. Y ahí están terminando de resolver de qué manera se va a llevar adelante esa interpelación, principalmente por parte de aquellos bloques que han solicitado la interpelación de varios ministros. Hasta ahora confirmada la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Casi confirmada la ausencia de Luis Caputo, pero casi confirmada no porque voceros desde el Palacio de Hacienda lo hayan anticipado, sino por ya las señales que ha dado el ministro de Economía cada vez que la Cámara de Diputados o el Senado Nacional lo ha requerido, le ha pedido su presencia en el Congreso de la Nación. El caso Libra vuelve a ser uno de los temas centrales de discusión esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, de eso vamos a estar hablando durante toda la jornada del día de hoy. Vamos con los títulos y arrancamos con todo el programa. Homenaje al Papa Francisco. Proponen declarar el 21 de abril como el Día Nacional del Paso a la Inmortalidad del Santo Padre. Caso Libra, tras el duelo papal, la comisión investigadora se pondrá en marcha este miércoles. Régimen penal juvenil. El plenario para dictaminar sería el martes 6 de mayo. Y ahí estábamos repasando los principales temas. Le damos de esta manera la bienvenida a nuestra compañera y colega Melissa Jofré, que está hoy lunes aquí firme con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Fer y Amanda? Bueno, sí, ahí justamente en los títulos no veíamos una de las tantas reuniones que no se pasó para esta semana, porque la semana anterior, cuando tuvimos toda esta postergación de la agenda, bueno, en el camino se perdieron justamente algunas reuniones y una tenía que ver con este plenario para dictaminar régimen penal juvenil, que por cuestiones de estar en horas previas a un feriado como es el 1 de mayo y complicaciones en los vuelos, decidieron que pase para la otra semana. Pero sí vamos a tener toda la actividad vinculada al caso Libra, como ustedes estaban señalando, la sesión de interpelación el día de mañana y la constitución de la comisión investigadora el día miércoles a las 10. Esos van a ser los dos episodios más fuertes y seguramente lo que suceda en el día de mañana va a repercutir también el miércoles en esa comisión. Sí, y seguramente vamos a hablar, Meli y Fer, de un poco lo que se está tejiendo, ¿no? Puertas adentro de los bloques, porque, como decía Fer, hace más de 25 años que no hay una interpelación. 29. 29 años, casi 30 años que no hay una interpelación en el Congreso y era una realidad muy diferente, ¿no? Lo repasábamos con algunos diputados. El bipartidismo de aquellos años hoy tiene otra expresión en la Cámara. Sí, y además 29 años atrás era más normal estar viviendo interpelaciones, porque estamos diciendo que hace 29 años, en el año 96 fue la última, pero que en ese gobierno del presidente Carlos Menem, el Ejecutivo ha tenido que enfrentar diferentes pedidos de interpelación a diferentes ministros, Cavallo en varias oportunidades, el entonces ministro del Interior, Mera Figueroa, también fue interpelado en este Congreso Nacional, y si nos vamos unos añitos un poquito más atrás,
El gobierno de Raúl Alfonsín también vivió interpelaciones. Antonio Trócoli, quien fuera su ministro del Interior, o José Horacio Jaunarena, ministro de Defensa. Varios funcionarios han pasado por este Congreso Nacional. Claro, todo en el contexto de un proceso de consolidación de la democracia, Así con es. una reforma constitucional en el 96 muy incipiente, recientemente modificada, y después, bueno, una transformación también de la política bastante importante. Hubo gobiernos bastante vertiginosos en su momento, con el gobierno de la Rúa, luego Sí. los 5 presidentes, la intervención del Congreso. Fue cambiando la forma en que el Congreso empezó también a expresar las diferentes miradas de la sociedad, y una hegemonía muy grande durante 12 años del gobierno kirchnerista, donde tenía una mayoría que blindaba en algún sentido cualquiera de estas iniciativas. Ahora veremos, Meli, cómo se va a organizar, porque están craneando un poco cómo hacer las nuevas generaciones con esta experiencia. Sí, y además en una Cámara que está tan dividida, ¿no? Con tantos bloques y subbloques a su vez, que, bueno, lo que va a resolverse en el día de mañana en la reunión de labor parlamentaria va a ser clave, porque ya hay una hoja de ruta que los bloques de la oposición que impulsaron justamente esta sesión diagramaron, y tiene que ver con, bueno, 4 momentos durante la sesión: un momento para una primera exposición de los funcionarios que asistan, que por estas horas Guillermo Francos está seguro, el jefe de gabinete, y vendría con el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. En ese caso tendrían de 60 a 90 minutos para exponer y, bueno, compartirían el tiempo. Hoy, en declaraciones radiales por la mañana, Francos dijo que es muy poco lo que tiene para decir, así que veremos también si ocuparía todos esos minutos, ¿no? Luego también ese tiempo tendrían los bloques interpelantes. En este caso hablamos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Tendrían ese mismo tiempo para hacer las primeras preguntas. Después se pasaría un tiempo de bloques donde se agruparían de 7 a 10 preguntas para que respondan los funcionarios en una dinámica similar a lo que son las sesiones informativas cuando viene justamente el jefe de gabinete, como pasó hace 2 semanas atrás. Sí, pero acá hay que ver qué va a hacer, cómo se van a organizar los bloques, porque va a haber preguntas que no se pueden reiterar tanto, ¿no? No, claro. No se conocen tanto de antemano. Y Si bien, además partimos que ya hay preguntas que los legisladores le han enviado Claro. a la jefatura de gabinete o al ministro Guillermo Francos en lo que fue el informe de gestión que tenía que brindar, Sí, el que habitual. brindó hace 15 días, y que dijo: estas preguntas que me enviaron, que fueron cerca de 70. 40... No solo en el informe, sí. sí, en el informe de gestión fueron menos de 100, pero después fueron más de 100 preguntas Claro. en el pedido de informes que se aprobó por escrito. Los escritos. Claro. Recuerdan, en la Exacto. misma sesión que se aprobó justamente la Exacto. interpelación y la creación de la comisión investigadora. Y bueno, después habría por eso digamos que cierres. con esas preguntas va a armar su informe seguramente Exacto. Seguramente inicial. Francos va a tener una guía Y con después todas esas veremos. preguntas que enviaron por Claro. escrito, que seguramente algunas se van a replicar Por supuesto. verbalmente, y entre la oposición habrá que ver si justamente hay esta coordinación, Amanda, para que no se repitan, O para de volver a que preguntarle. se pueda profundizar en algunas cosas. Es verdad que también la idea de la repregunta es hacer pisar el palito al Sí. otro, o Claro. tratar de clarificar y recontra clarificar situaciones que, si bien para el que emite la respuesta pueden ser clarísimas, también tienen derecho a las otras intervenciones en pedir que se aclare una y mil veces Sí. la situación, ¿no? Claro. Que un poco va a pasar eso, me parece, también Exactamente. mañana. Hoy va a haber una reunión Ajá. entre los integrantes de ese sector, de esos 14 legisladores nacionales. No Bien. entre los 14, pero sí un representante de cada uno de los sectores. Por ¿no? lo menos, de los por lo 4 menos bloques. De los bloques, para coordinar también en parte lo que va a ser la sesión informativa del día de mañana. La reunión va a ser por Zoom, porque hay algunos que ya están aquí en la Ciudad de Buenos Aires, otros están viajando, entonces van a hacerlo directamente por Zoom, porque mañana va a ser la reunión recién a las 2 de la tarde. Hay muchos diputados que van a estar viajando recién mañana a la mañana hacia la Ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo terminan de coordinarse. La información hasta ahora lo que dice es: esa reunión va a ser para coordinar la interpelación de mañana. No van a avanzar mucho más, pensando en el miércoles, que es la reunión de conformación de la comisión investigadora, las autoridades de la comisión investigadora. Eso lo resolverán mañana. Después de la mientras estén interpelación. o en el medio de la interpelación. Sí, totalmente. Parece que va a ser una interpelación, Mediano a lo mejor tiene mejores datos,
pero que va a llevar algunas horas. Claro, Sí. por eso también se corrieron las comisiones que antes estaban previstas para las 5 de la Exacto. tarde. Ya Claro. saben que 3 horas esto no se resuelve. La última actividad que sí que está pautada es a las 14 la sesión, que estiman más de 10 horas y bueno, el paso final que decía es que también prevén que haya discursos de cierre, ¿no? Claro. Así que bueno, lo fundamental en este momento para la oposición es tratar de que, bueno, esta sesión tampoco sea algo que se vuelva en contra de alguna Sí, manera, claro. ¿no? Vamos Manejar a el ver, equilibrio, Exactamente, digamos. exactamente, que no se desmadre todo Claro. también. Y bueno, en función de cómo respondan los funcionarios, bueno, allí veremos qué estrategia despliega la oposición para sacarle el mayor jugo que pueda a esta interpelación. Ahora Sí. en un ratito vamos a repasar un pedacito, un fragmento de la entrevista que tuvimos el viernes con Agos Carreño, Sí, claro. donde él anticipaba algo de esto, pero primero vamos a repasar lo que decía Martín Tetaz, diputado del radicalismo, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, para poder conocer lo que va a pasar mañana, a la mañana, que Sí, también hay una reunión. también. Están discutiendo una reforma sindical. Hay un listado ya de convocados en un rato Amplio, también. 35 invitados. Bastante largo, porque Sí. empieza a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, Exacto. pongámosle. Va a estar un rato largo analizando la reforma de la ley sindical, de asociaciones sindicales. Sí. ¿Lo escuchamos, te parece? Vamos adelante. Es el momento del respeto y del silencio, no es el momento de hacer ningún análisis de tipo político. Viste que la muerte es un jabón con extrañas propiedades, ¿no? Hace que en ese momento, este no es el momento ni de hacer crítica, ni de hacer opiniones, es un momento de respeto y hay que dejar que pase el momento de respeto. Y cuando termine el luto y pase el momento de respeto, será la oportunidad de analizar el papado de Francisco y lo que significó para Argentina y el peso de la Iglesia Católica en las decisiones políticas globales y el peso de la política en Argentina. Bueno, todo eso me parece que es una discusión que tiene que dejar con respeto pasar, que todo este momento que para mucha gente es de dolor y de congoja, bueno, pueda ser superado, ¿no? Lo interesante es que el presidente se comprometió en el mes de marzo del año pasado, cuando hizo la apertura de sesiones en el Congreso, a que iba a enviar al Congreso un proyecto de reforma sindical. Ese proyecto nunca llegó al Congreso. Sí tratamos el año pasado varios proyectos que eran de la UCR, del PRO y de otros espacios vinculados a la democracia sindical. No pudimos conseguir conseguimos un dictamen, hay una interpretación ahí reglamentaria, pero no pudimos conseguir un dictamen con 16 firmas. Y por eso empezamos ahora una discusión para entrar desde otro ángulo a esa necesidad de una mayor democracia dentro de los sindicatos, que tiene que ver con uno de los aspectos que tenía aquella discusión del año pasado, que está vinculado a la cuota sindical. Nosotros, en líneas más generales todavía, pretendemos que ningún descuento pueda hacerse en el recibo de sueldo del trabajador que no esté expresamente autorizado por ese trabajador. El dinero que surge del trabajo es el único dueño de ese dinero, es el trabajador. Pretender que hay alguien que está por encima y que puede sustraerle a ese trabajador parte del fruto de su trabajo sin que haya prestado consentimiento del trabajador nos parece una aberración, y por eso queremos avanzar en varios proyectos. Son 11 los proyectos de distintos signos políticos que han trabajado fórmulas que tienen que ver con eliminar esa cuota sindical en algunos. En el caso del que me tocaba firmar a mí con otros diputados, eliminar todo descuento de cualquier naturaleza que aparezca en el recibo de sueldo que no haya sido reconocido y aceptado por el propio trabajador. Y como decíamos, hace bastante vienen discutiendo eso, lo dijo el propio Tetaz, quisieron dictaminar en su momento, lograron el dictamen, pero no el consenso colectivo de las distintas fuerzas para modificarlo. Y hasta mismo intentó el diputado Tetaz tener una sesión especial que no logró quórum porque los entendimientos políticos no están alcanzados en el Congreso ni fuera del Congreso. Exactamente. Es más, me parece que los entendimientos políticos entre la CGT y el Gobierno Nacional
se fueron alcanzando durante el 2024 para no tratar el proyecto. Sí, sí. Más que por avanzar en alguna iniciativa. Y hay que ver cómo también se avanza en esos debates, porque el gobierno nacional tiene también entre sus expectativas de este año o del año próximo, cuando haya recambio de la Cámara de Diputados y del Senado, avanzar con una reforma laboral y previsional, que si bien no afecta en igual sentido que esta reforma a la ley sindical, hay otro frente de negociación con la CGT y la CTA que vienen de hacer un paro y que dentro de poco van a hacer una movilización también importante por el 1 de mayo, el miércoles, ¿no? 30 se van a acercar aquí al Congreso, día de marcha de jubilados. Exactamente. Y ahí el tema sindical vuelve a estar en el tapete. Lo está trayendo a la fuerza, pero lo está trayendo en definitiva semana a semana Martín Tetaz. Por ahora, reuniones informativas y veremos hasta dónde llega a alcanzar. En el medio tenemos también un calendario electoral, que eso también influye en las discusiones del Congreso de la Nación, en las discusiones en el Parlamento y mucho más en las discusiones de esta comisión, puntualmente en la Comisión de Legislación Laboral. Veremos a ver hasta dónde alcanza el acuerdo, el consenso del diputado Martín Tetaz, que le pone ganas, pero bueno, hay que poner los votos. Exactamente, y conseguir las mayorías, sobre todo. Hay que recordar que tanto Unión por la Patria como el bloque del Frente de Izquierda, pero también los bloques provinciales, algunos que representan las provincias como Santa Cruz e incluso algunas otras provincias del norte, tienen representantes sindicales de distintas actividades, del petróleo, de las actividades productivas, de las actividades de servicios, con referentes de mucha trayectoria, y son los que se oponen fuertemente a esta modificación y que, bueno, también participan del debate y trabajan para que eso no afecte de esta manera a los sindicatos. Pero veremos cómo sigue la discusión. Por ahora, Martín Tetaz está firme con el debate. Y queríamos repasar lo que decía Oscar Reño también. Oscar Reño, lo entrevistamos el viernes. Hablamos de los dos desafíos. Primero la interpelación, pero el gran desafío es el consenso para las autoridades en la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra. Lo que yo creo, lo que yo propongo, vengo planteando, es que primero tenemos que aplicar el reglamento lo más que se pueda. El problema es que el reglamento nunca se utilizó para una interpelación, el reglamento nuevo, y además está pensado para un congreso bipartidista, donde tiene mucho peso un interpelador y un interpelado, como si fueran dos partidos solamente, y hoy tenemos un congreso atomizado. Entonces, el verdadero desafío que tenemos es como darle lugar a todos, que todos puedan preguntar, que no se desvirtúe el procedimiento, que no vaya muy en contra de lo que fueron los antecedentes. El último antecedente fue en 1996 en el Senado y en 1995 en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, tenemos un desafío que tiene que ver con un Congreso que no es bipartidista. Lo estamos trabajando, vamos a hablar con las autoridades de la Cámara y sobre todo con la Secretaría Parlamentaria para tratar de darle un orden y sobre todo que tenga una lógica que permita mostrarle a la sociedad que haya una introducción, que empiece siendo el gobierno el que cuente lo que deba contar, el que conteste esas primeras preguntas que ya le hemos adelantado por escrito. En segundo lugar, que haya un momento de interpelación hecho por los bloques que pidieron justamente interpelar a los ministros, y por otro lado, un momento donde el resto de los diputados puedan hacer preguntas, porque el propio reglamento así lo permite, y está bien que así sea, con algún orden, con algún acuerdo de labor para que esto no sea un proceso de varios días, y por último, que haya algún grado de conclusión de los presidentes de bloque que permitan concluir qué es lo que sucedió y qué son los próximos pasos que tenga que hacer el Congreso Nacional. Un poco es lo que venimos planteando. Radio Pasillo, que son los mismos pasillos por los que ustedes andan, dicen que no vendría el ministro Caputo y probablemente tampoco el titular de la Comisión Nacional de Valores. Para el caso de los ministros, en primer lugar son todos funcionarios, o los ministros son funcionarios que juran por una Constitución Nacional que tiene un artículo, que lo deberían haber leído, que los obliga a ir al Congreso. Uno lee cualquier libro de derecho parlamentario, incluso el del padre del presidente de la Cámara, dice que es absolutamente obligatorio para los ministros ir a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no puede elegir el ministro no ir. También es cierto que las únicas sanciones que hay para los que no vayan está prevista desde el 94 en adelante para el jefe de gabinete. Es decir, ¿cuál es la única sanción que se prevé para un ministro que no cumpla con la Constitución o no asista como lo ordena la Constitución? Es el juicio político. Esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que realmente cumpla el ministro. La semana pasada tenía una excusa perfecta, que era irse a reunir al FMI en Estados Unidos. Esperemos que la semana que viene no tenga la agenda tan ocupada para ir
a brindar explicaciones a otro poder del Estado, y siempre sabemos que fue complicado que vaya al Congreso, pero bueno, lamentamos decirle que se ha aprobado en el marco de una de las cámaras aplicar la Constitución Nacional para que su persona se presente en el Congreso la semana que viene. Y del diputado Agos Carreño, que nos anticipaba un poco lo que estábamos comentando hace un ratito respecto de cómo debería ser una interpelación, según lo que dice la memoria de esta institución, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y parte de la estrategia que los diferentes sectores están llevando adelante y que tienen que lograr medianamente el consenso previo a lo que va a ser la reunión de labor parlamentaria, que seguramente todavía no está convocada, pero que seguramente mañana va a estar convocada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, para ver de qué manera se va a desarrollar la sesión especial de interpelación a partir de las 2 de la tarde. Parte también lo estaba adelantando Mary, ¿no? Respecto a de qué manera se iba a llevar adelante una suerte de obra de teatro, ¿no? Sí, Con la dinámica. La dinámica para tener los distintos momentos en el cual lleguen los ministros, den su primer informe, haya una especie de intervalo y posteriormente vengan las preguntas. Que los protagonistas sean principalmente los que pidieron la sesión, claro, y que después en segundo término esté el resto de la Cámara, porque también el oficialismo tiene quien defienda su posición aquí en la Cámara Baja y fueron quienes se resistieron a la creación de esta comisión y de esta interpelación. Sí, una introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Que vamos a ver en qué momento de la sesión alcanza su clímax. Sí. Se espera, obviamente, que bueno, que sea... Primero, trascendental va a ser, obviamente, por lo que decimos de hace años que no vemos este mecanismo funcionando aquí en el Congreso. Luego también por la diversidad de los bloques que hoy por hoy tenemos y las posiciones que va a sentar cada una de las bancadas, porque en su momento cuando surgió el caso Libra, desde el PRO hasta la UCR, que hoy son más aliados, bueno, pidieron explicaciones también, ¿no? Así que veremos cómo actúan también desde ese lado. Efectivamente. Bueno, toda una tarea fuerte que va a estar mañana desde aquí, desde temprano. A las 10 hay comisiones, así que va a estar la transmisión de Diputados Televisión. Y luego, cuando en algún momento podamos reencontrarnos, porque hay mucha actividad, le iremos contando cómo va sucediendo. Pero mañana y pasado, días muy intensos en Diputados, jueves y viernes feriado por el Día de los Trabajadores, y el lunes ya será otro panorama un poco más ya encaminado también hacia las primeras los primeros mojones electorales, ¿no? Venimos de Santa Fe, uno de los distritos más importantes del país. La ciudad de Buenos Aires es el próximo horizonte en términos también de volumen, por más que son locales los comicios. Bueno, da una idea del clima electoral que hay. Pero eso es el 18. En el medio tenemos el 11, que hay elecciones en varias provincias. Ay, sí. Esto vamos a repasar también dentro de la agenda electoral. Mientras tanto, nos vamos a la pausa. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, la jornada previa a lo que va a ser otro momento importante en esta Cámara de Diputados, como es la interpelación de un ministro. Nada más ni nada menos que el ministro coordinador, el jefe de gabinete, quien va a venir acompañado al Congreso por el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y en principio la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Puede estar mañana? Puede llegar a todavía estar, no mandó ninguna notificación diciendo que no se iba a presentar. Los únicos que respondieron que sí venían eran tanto Cuño Libarona como el jefe coordinador, que estuvo acá hace una semana atrás. 2 semanas. Ahora, está también citado el titular de la Comisión Nacional de Valores. Sí. Ahí también es un signo de interrogación respecto a si se va a hacer presente o no en este Congreso de la Nación. Todo en el marco de la investigación, del esclarecimiento del caso Libra, que está pidiendo el Congreso, que están pidiendo sectores principalmente de la oposición aquí en este Parlamento Nacional. Sí, lo que hay que decir es que hay distintas instancias, está esta interpelación que tampoco es vinculante, no es que hay una resolución de esto y que después se incluye en el expediente judicial, tampoco es que la comisión investigadora pueda tener algún tipo de sanción, es un informe que hace el Congreso en su rol, digamos, de contrapeso de los poderes y de control que le toca al Ejecutivo Nacional. Sí, así es, y respecto de esto que mencionaba Fernando de Roberto Silva, bueno, lo que consideran en el gobierno, dentro del gobierno, dentro de Casa Rosada, es que al no tener rango de ministro, está exceptuado de la obligación que está en el artículo 71 de la Constitución Nacional, en la cual se basa la interpelación, que dice algo así como que cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala de reuniones a los ministros a brindar explicaciones. Bueno, en este caso, por ese lado va a estar la excusa de Silva, pero recordemos que también la comisión investigadora está facultada para citar a testigos y, bueno, Silva podría ser en ese caso citado eventualmente si se consigue el número allí en esa comisión. Bueno, algunos diputados de los sectores que, digamos que impulsaron las interpelaciones, respondieron respecto a lo que vos, Meli, bien estás señalando, que es la interpretación que tiene el gobierno respecto a que Silva no es ministro y que por lo tanto estaría exceptuado, que Caputo sí es ministro. Claro, no habría razón por la cual no venga. No habría razón por la cual no venga, exactamente. Claro. Exactamente. Pero bueno, se va a ir resolviendo y va a ser tema que va a atravesar no solamente la comisión investigadora, que tiene por delante 3 meses de trabajo, sino también la interpelación que va a ser mañana y miércoles. Van a ser 2 días donde esto va a estar muy presente por ahora y luego veremos el ritmo de convocatoria de la sesión. Si va a ser los miércoles a las 10 de la mañana, iremos viendo. ¿Repasamos la agenda un poco? Me parece que ya tenemos comunicación con Neuquén. Bueno. Si es así, nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Todero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, bueno, Amanda Alma, Melissa Jofré, saludan, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todo el equipo, por supuesto a todos los que nos están viendo en Diputados TV. Pablo, sin dudas, la semana genera expectativas, la presencia de los ministros en el Congreso Nacional, la posibilidad de terminar de conformar o empezar a conformar lo que es la comisión investigadora, el caso Libra, que llega a los momentos que la oposición empezó a diagramar en algún momento cuando se conoció esta situación. ¿Qué expectativas hay, Pablo? Bien, en principio, obviamente yo fui uno de los que había propuesto de que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también fuera interpelada. No pudimos conseguir los votos para esto, pero obviamente la comisión de comenzar a funcionar seguramente es una de las personas claves en cuanto a esta estafa, en cuanto a este accionar del presidente, nombrada por distintos, tanto los estafadores socios del presidente como los personas que se han llegado a tener reuniones o que han querido tener reuniones de una persona que les cobraba por las reuniones con el presidente. Bueno,
Justamente por esas cosas son las cuales creo que está más que claro que es una persona de las que tiene que declarar o las que tiene que ir que tiene que pasar por la comisión investigadora. Para mí correspondía el juicio político en todo momento, pero bueno, es lo que se pudo consensuar con otros bloques. Preguntarle, diputado Amanda Alma, lo saluda, sobre la posible ausencia de dos funcionarios, uno ministro, otro titular, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Valores. Ellos no han confirmado su presencia. ¿Qué herramientas o qué análisis hacen de su ausencia aquí en este proceso, en la interpelación? El ministro de no venir obviamente se atiene a la posibilidad de un procesamiento por mal desempeño de funcionario público. No hay una resolución de la Cámara por mayoría en la cual tiene que venir. La otra persona se está poniendo en discusión, yo creo que también tiene las mismas responsabilidades, luego se analizará, pero el ministro no tiene ninguna excusa para no venir. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Quería consultarlo por, bueno, otro de los momentos que va a tener esta semana, aquí este miércoles, un plenario emplazado de las comisiones de Previsión y Seguridad Social que usted integra junto a la de presupuesto. Bueno, van a recibir a especialistas. ¿Cómo usted ve que va a darse el debate allí en esa comisión respecto de lo que tiene que ver con la moratoria previsional? Y bueno, ¿y qué se está hablando? Porque hay muchos proyectos sobre la mesa, todos distintos. Y bueno, ¿qué esperan para ese debate? Creo que va a ser muy importante el día miércoles el escuchar a distintos especialistas que van a participar. También esto lo tuvimos el año pasado, ¿no? Gran parte de los especialistas que vinieron a hablar, pero ahora puntualmente el tema de la moratoria es una de las situaciones complejas, complejísimas que se está presentando a muchísimas personas, cientos de miles de personas en el país este año y el año que viene y así sucesivamente, a los cuales no se les puede decir, bueno, vemos qué pasa, no sabemos. Una respuesta tiene que haber. No puede no haber una respuesta de parte del Ejecutivo, del Legislativo, para estas personas, sobre todo las mujeres, el 90% de las mujeres que no se va a poder jubilar. Puntualmente yo fui jefe de la regional Sur 1, Neuquén, Río Negro y La Pampa de ANSES, y tuvimos un periodo en el cual no pudimos hacer moratorias. Los animo a cualquiera de los diputados y diputadas a estar un solo día frente a las personas que van al ANSES, cara a cara, con ese que hay que decirle que no hay respuesta, de que el Estado no le va, que tiene 26 años de aporte y que nada, cero. Te faltan 5 años a una mujer. Claro, porque además en ese para caso... Para llegar a la edad jubilatoria, para poder jubilarte. Digo, esas cosas son las que creo que hay que tener en claro. Entiendo al gobierno que diga, esta moratoria no me gusta, esta moratoria no está bien. Digo, entiendo, puedo entenderlo, no compartirlo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar a partir del día miércoles y lo antes posible, porque esas personas no pueden seguir esperando. Diputado, pero en este contexto, la última experiencia que tenemos de un impulso desde la Cámara Baja y del Senado, del Congreso Nacional, para garantizarle a los jubilados que no haya una pérdida tan profunda con el cambio de fórmula, resultó vetada la iniciativa. ¿Qué expectativa tiene o cómo cree que está el contexto actual respecto al del año pasado, en virtud de más de 16 meses ya de experiencia con el gobierno del presidente Milei? Miren, la situación yo la veo realmente compleja. Espero que haya menos héroes o menos gente con ganas de comer un asado en Olivos, que fue lo que pasó la otra vez. Por 5 votos no llegamos a tener los 2/3. Con lo cual digo que hayan recapacitado algunas personas.
A mí me resulta muy raro, muchas personas, sobre todo con la moratoria, yo les diría que en un 90% de los diputados y diputadas tienen a su mamá, a su tía, a su esposa, jubilados con una moratoria. ¿Por qué ahora para otras personas no? Pablo, Me resulta muy raro que para ellos sí, para otras personas no. Realmente hay que ponerse un poquito en la piel de otras personas. Yo di un ejemplo en sesión días atrás, lo puedo hacer muy cortito, una persona que trabajó desde los 18 años a los 60 en casa de familia, una mujer, trabajó 42 años. Suponiendo que le hayan hecho todos los aportes, que trabajó en la misma casa, cosa que se da, y más de un caso, que siempre le hayan tenido bien y todos los aportes, tiene 13 años de aporte, porque la ley de trabajadora de casas particulares es del año 2012. Entonces, a esa mujer que tiene 42 años de trabajo, de estar remunerado y con toda la de la ley le tenemos que decir que no se puede jubilar con 42 años de trabajo. Digo, no es una, son miles. Claro. Pablo, ¿cuáles son los tiempos que manejan si es que ya empiezan a conversar respecto? Bueno, hay una fecha que ustedes ya están planificando, que es la firma de los dictámenes. ¿Y cuáles son las fechas que ustedes manejan como para llevar estos dictámenes al recinto de la Cámara de Diputados? Tiene que ser lo antes posible. Si están firmados los dictámenes la semana siguiente, tiene que tratarse en el Pleno. No podemos esperar más tiempo. No está 297.000 pesos, salió el decreto hoy, la mínima. Imagínense que para cualquier persona que hoy está en la situación, hoy es 0 lo que tiene. Realmente volvió a salir la mínima con el mismo bono, o sea, siguen perdiendo contra la inflación los jubilados. La verdad que es una situación complejísima. ¿Cómo no vamos a tratar esto? ¿Cómo no vamos a tratar el hecho de la actualización del bono? Ni siquiera estamos hablando de un aumento, la actualización del bono, que el gobierno los viene haciendo perder a los jubilados desde marzo del año pasado, hace un año y algo que los viene haciendo perder contra la inflación todos los meses. Diputado, otro Por tema... más que el presidente diga que ganan en dólares, no sé qué, la verdad vive en la nube de V del presidente, no tiene ni idea de la realidad. Diputado, otro tema recurrente de también hace un año atrás que se discutía y que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, vuelve a ponerse sobre la mesa. ¿Cómo ve usted estos proyectos que, bueno, también buscan de alguna manera actualizar las partidas para las universidades? Tema que, bueno, sabemos, está contemplado cada año en el presupuesto nacional, pero hoy por hoy no hay una ley en ese sentido. Bueno, es todo el sentido de la política financiera que lleva adelante, porque no tiene política económica este gobierno, al no tener presupuesto, no saber qué es lo que va a pasar, no darle previsibilidad a ningún sector, ya sea la educación, la salud, el empresario, los jubilados, a nadie le da seguridad. Al no tener presupuesto, lo único que tiene es un plan financiero, el cual terminará con la fuga de capitales, lo que ha dicho Caputo, por más que digan que no es lo mismo, es exactamente lo mismo. Endeudamiento y fuga de capitales es lo que van a hacer. La situación vuelve a repetirse, insistiremos nuevamente y vuelvo a repetir, veremos si los héroes son tantos, si los héroes vuelven a decir lo que decían hace un año atrás, que la situación obviamente empeoró. Ya están hablando del 2026 como el posible año de arreglo de la inflación, porque en este ya están viendo de que se les escapa la inflación nuevamente. La verdad, yo veo una situación compleja desde, no que de que salgan las leyes, las leyes van a salir, los votos van a estar para tener estas leyes, luego veremos y volveremos a analizar si el presidente decide vetarlas
quiénes son los que vuelven a poner y que le digan a la sociedad cuando vayan a la elección, yo soy el que te veta la ley para los jubilados, el aumento para las universidades, el que hace que no tenga presupuesto en la industria, el que hace que le vuelvan las retenciones al campo. Bueno, digo, eso. Gracias, diputado Todero, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Seguramente mañana nos estaremos cruzando aquí en la antesala de la sesión porque se augura una sesión bastante larga e intensa. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todo el equipo. Gracias. El diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén, y las expectativas que hay en torno a los diferentes debates que se va dando la Cámara de Diputados, que en parte también fue retrasando el propio oficialismo, sí, porque al no convocar la Comisión de Presupuesto a la Comisión de Previsión, el tema jubilatorio quedaba entaponado en previsión. Al no convocar presupuesto a la Comisión de Discapacidad, el tema de la emergencia de discapacidad quedaba, digamos, circunscripto a esas comisiones. Sí, y recordemos que toda la discusión sobre los emplazamientos o la dinámica de los emplazamientos fue una estrategia que empezó a utilizar la oposición al gobierno de Alberto Fernández en la gestión anterior, cuando temas que le interesaban a la oposición no podían avanzar, como por ejemplo modificaciones en el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Que fue uno de los emplazamientos, o modificaciones en otras áreas. Pero cuando está ese cuello de botella, que no pueden avanzar con el tratamiento de un proyecto porque está virtualmente suspendida la Comisión de Presupuesto autónomamente. No se ha reunido desde mediados del mes de octubre del año pasado. Sí participó de algunos plenarios, pero sin participación activa, podríamos decir, sin conducir el debate. Son estrategias, ¿no? Sí, claro. Que van teniendo el oficialismo, que va teniendo la oposición. El oficialismo sabe que cuenta con un número reducido de legisladores. Por eso, más que a veces cuando hay como los embates y las leyes que se sancionaron, tanto de diputados como del Senado, en el tema de jubilaciones y en el tema universidades, al ver la imposibilidad de poder lograr una mayoría, construir una mayoría que gane esa votación en el recinto, lo que logró es una mayoría para poder bloquear el rechazo a un veto. Claro, porque el veto también necesita una mayoría para sostener la decisión del gobierno, cuando en este caso fue una estrategia opositora de modificar el presupuesto del año pasado, incrementar de algún modo, tanto para las universidades como para los jubilados, un mínimo en sus saberes. Veremos este miércoles cómo se reorganiza la cuestión del emplazamiento de estas dos comisiones, porque estaba prevista una reunión justamente para este martes 29, pero la que se va a desarrollar el miércoles 30 es la que viene de la semana pasada. Entonces tendría la semana próxima una reunión para dictaminar que probablemente se postergue nuevamente, ¿no? En base a que la primera reunión que hubo hasta ahora fue para que expongan los autores de proyectos muy diversos que hay, y en esto que vos decías, Amanda, hubo una propuesta, una sugerencia de Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal, de decir, bueno, si no podemos ponernos de acuerdo en un proyecto que contemple un consenso y varias de las cosas que queremos, hagamos distintos proyectos porque... Avancemos por partes, digamos. Por partes, dice él. Dijo como algo así como el gobierno no va a poder oponerse a todo y vetar todos. Claro, no hacer un megaproyecto que incluya todas las modificaciones, sino ir haciendo. Está por un lado el haber jubilatorio con la moratoria, está por otro lado... la extensión de la moratoria jubilatoria, está la creación de una prestación proporcional en relación a los años que tenga aportado la persona, está también la recomposición de las jubilaciones, la actualización del bono. Bueno, es muy diverso, es un paquete extenso de proyectos, y recién el miércoles va a ser la primera reunión con especialistas, de las que van a estar participando Osvaldo Giordano, que fue el primer presidente, el primer director ejecutivo de la ANSES, y también va a estar Diego Bocio, que bueno, en su momento también fue diputado nacional y fue director ejecutivo de la ANSES. Durante muchos años. Exactamente, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto se suma, en definitiva, tengo acá a la agenda muy exhaustiva, lo que decía Meli va a pasar el miércoles,
luego de todo el debate que tiene que ver con la comisión investigadora, que es a las 10 de la mañana, pero mañana martes hay a las 10 de la mañana Comisión de Legislación del Trabajo. Veíamos a Martín Tetaza hace un ratito, nada más anticipando un poco el estado de la cuestión vinculado a este debate, a esta discusión de modificar la ley de asociaciones sindicales, la 14.250 y la 23.551, sobre todo vinculado a la cuota solidaria, que son descuentos compulsivos que se hacen en algunos rubros a los trabajadores, estén o no afiliados a los sindicatos. Es proporcionalmente menor, pero que impacta en relación a el trabajo que hace colectivamente el sindicato para encontrar mejoras salariales en la negociación colectiva. También asuntos cooperativos mutuales y de organizaciones no gubernamentales. A las 11 de la mañana fueron invitados especialistas de la Conferencia de Cooperativas de la República Argentina y van a estar también acordando y adhiriendo algunas modificaciones que se hicieron en el marco del Mercosur para poder exportar y para poder establecer un régimen especial para cooperativas del Mercosur. También, como decíamos, Acción Social y Salud Pública, una jornada sobre promoción de la salud cerebral. En un rato vamos a estar hablando sobre esta comisión que se junta a 10, 11 y media, y también un grupo parlamentario, en este caso con Israel, que va a estar recibiendo invitados también. Todo esto previo se tiene que conjugar. Todo para mañana. Antes de las 2 de la tarde, 2 y media, ponerle que se puede esperar media hora. Sí, pero antes de las 2 hay que terminarlo eso. Sí, claro, porque son debates fundamentales, importantes, pero a las 2 tienen que estar sentados los diputados para dar quórum, porque la interpelación necesita también quórum. Claro, exactamente. Y ahí a las 2 de la tarde ya es el horario fijado, 2 de la tarde se tiene que cortar el resto de las comisiones. Exactamente, así que este es un poco el ritmo de trabajo del día martes. Después, en el otro bloque, vamos a repasar lo del miércoles, que si bien todo va a ser un poco menos extenso, sí, porque no hay una interpelación que puede estar más tiempo de lo previsto, sí va a haber muchas definiciones y eso lo repasamos en un ratito nada más. Nos vamos rápido a la pausa. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, último bloque, Fer, de este primer día de la semana, pero últimos días del mes.
Claro, y también el anticipo de una semana intensa, más allá de que sea una semana corta, donde el jueves ya es 1 de mayo y por lo tanto feriado nacional. Lo cierto es que martes y miércoles se estima importantes reuniones, lo venimos anticipando, venimos señalando distintas reuniones y en algunos casos tienen que ver con temas vinculados con la salud. Exacto. Por eso la Comisión de Salud va a encabezar también una serie de eventos y de reuniones vinculadas con proyectos, iniciativas en esa materia. Sí, porque también decimos, no solamente las comisiones sirven para deliberar proyectos que luego con dictamen llegan al recinto. También es una instancia para ir poniendo en agenda algunos temas y para albergar algunos debates que se dan muchas veces en la academia, caso de las cuestiones de salud y salud mental, muchas veces en seminarios por fuera de la institución del Congreso y otras tantas es este espacio el que los alberga para que también se multipliquen y vayan comenzando su trabajo para llegar un día a una ley que permita, bueno, de alguna manera morigerar en la salud el impacto de una sociedad tan demandante. Así que algo de eso va a haber el día miércoles. Exactamente. Bueno, y parte de eso Meli tiene para contarnos de algunas iniciativas, algunos proyectos que ya el mismo miércoles en la Comisión de Salud se van a ir exponiendo. Exactamente. Sí, así es. Bueno, tiene que ver Amanda y Fernando con una reunión, como decimos, de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que va a tener lugar este martes a las 11:30 y tiene que ver con, bueno, una problemática que trae el diputado radical Facundo Manes del bloque Democracia para Siempre, pero con un consenso bastante importante porque el proyecto lleva también las firmas de Germán Martínez, el jefe de Unión por la Patria, de diputados también de la UCR, como Rodrigo de Loredo, que es el presidente también de ese bloque, de Encuentro Federal, de Innovación Federal y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que también es su presidente, entre otros diputados que, bueno, acompañaron esta iniciativa que tiene que ver con la promoción de la salud cerebral, así se titula. Y lo que busca justamente Facundo Manes es abrir el debate en una primera reunión que va a tener invitados desde la Organización Mundial de la Salud, invitados de asociaciones que trabajan con este tipo de enfermedades y también de representantes de la provincia de Tucumán, donde hay una ley similar, tanto en Tucumán como en Chaco. Esto es algo que mencionaba Facundo Manes en los argumentos de su proyecto. Hay una legislación en este sentido, así que como antecedente se tuvo en cuenta para justamente presentar esta iniciativa que, como decíamos, se va a debatir en el día de mañana previo a la sesión de interpelaciones que tendremos aquí en la Cámara Baja. Lo que hace el proyecto, bueno, apunta a la lucha contra la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. Y, bueno, esto lo que tiene que ver es con garantizar de alguna manera a las personas que padecen estas enfermedades el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad social y también al disfrute lo más alto posible que se pueda en su salud física y mental al atravesar estas patologías. Así lo plantea en un proyecto que no es muy extenso, tiene aproximadamente unos 12 artículos, pero lo que busca es crear un programa nacional de prevención, de investigación, de detección temprana, de atención, de tratamiento y de cuidados adecuados. Todo esto en pos de justamente trabajar en el antes y en el durante, ¿no? De quienes, bueno, atraviesan por este tipo de demencias que seguramente mañana podremos escuchar con más atención y detalle, bueno, de qué se trata, ¿no? Porque uno dice, bueno, demencia senil y quizás abarca dentro de ese término a un conjunto de diversas demencias que hay y por no ser unos expertos no lo desconocemos, ¿no? Bueno, también justamente este programa lo que apunta es a fomentar campañas de concientización donde la población pueda conocer respecto y profundizarse sobre estas cuestiones, diseñar protocolos de atención y promover la formación de recursos humanos profesionales.
Bueno, sería una ley que en caso de sancionarse, su autoridad de aplicación debería ser el Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud al que también se le encomiendan, ¿no?, algunas, en este caso, facultades para que pueda contribuir a que este programa sea puesto en marcha a partir de estadísticas que manejen desde la cartera de salud respecto de la situación sanitaria en el país y lo que tiene que ver con cuántas personas están afectadas justamente por el Alzheimer y otras demencias en cada una de las provincias de nuestra Argentina, y también ser el organismo que pueda de alguna manera firmar convenios con organizaciones internacionales, con organismos multilaterales, no solo en todo lo que sea intercambio de información y para contribuir justamente a fortalecer este programa, sino también algunos convenios financieros. Así lo prevé el texto de este proyecto que, como decimos, fue presentado por Manes, pero tiene un respaldo bastante importante de varios bloques. También lo que hace es que prevé un consejo asesor que deberá estar integrado por profesionales e investigadores. Y algunas de las definiciones que dejó Manes respecto de este proyecto tienen que ver con que, dijo el diputado, en la actualidad 11 países de todo el mundo han desarrollado y ejecutado planes nacionales de demencia, lo que permite que existan ejemplos suficientes para consultar. Esto hace, por supuesto, a la legislación comparada y, como les decía en el principio, también existen hoy estos programas a nivel provincial en Tucumán y en Chaco, con lo cual hay antecedente para justamente hacer la mejor ley. Claro, el presidente de la Comisión justamente de Salud es Pablo Yeldin, ¿no? Que fue ministro de Salud en Tucumán también. Exacto, y presidió en otras oportunidades la Comisión de Salud aquí en la Cámara de Diputados y también la presidió cuando fue senador. Exacto. En la Cámara Alta. Por eso la experiencia de Tucumán y de Chaco como antecedentes para poder también amplificar muchas leyes nacionales. Primero fueron provinciales, claro, y luego se transformaron en leyes nacionales. Así es. Bueno, y después otra de las definiciones que tenemos es que lo que dijo Manes es que este programa será un pilar esencial para garantizar una atención digna y un apoyo sólido a quienes padecen esta enfermedad, reflejando el compromiso de una nación que cuida y protege a todos. Estos son algunos de los planteos de Manes, que también en su proyecto nos dejó algunos datos, el diputado allí, interesantes, que tienen que ver con que en la actualidad se encuentran afectadas más de 35 millones de personas con Alzheimer en todo el mundo, cifra que se duplicaría para 2030. Después también, según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 se estimó que unas 55 millones de personas tenían demencia en todo el mundo, una cifra que se prevé aumentará a 139 millones a 2050. Y en lo que respecta a Argentina, según datos de 2015, había 503.000 personas afectadas con demencia, número, atención, que se elevaría a 2050 a 1.181.000 personas. Por eso la importancia de trabajar desde ahora en la prevención, esto es, desde el Estado, aportando recursos y, a partir justamente de un programa creado por ley que le dé mucho más sustento. Veremos cómo resulta la discusión de este proyecto en medio de este contexto del Congreso y de la Argentina. Claro, exactamente. Viene al caso, vos que nombrabas este trabajo que va a desarrollar la Comisión de Salud y con diferentes iniciativas, entre ellas la del diputado Manes. Hoy escribe Manes una editorial en el diario Infobae. Y que se titula El Papa Francisco y su lucha por una acción contra el Alzheimer. El pontífice, antes de morir, pidió a un grupo de expertos que organizara un evento en el Vaticano con el objetivo de impulsar un debate mundial sobre la prevención de los distintos tipos de demencia, la importancia de una norma para la promoción de la salud cerebral. Escribe el diputado Facundo Manes, esta nota hoy esta editorial, hoy en el diario digital Infobae,
donde dentro de los expertos también estaba él. Claro, tiene que ver también con lo que decía Meli de ir pensando una legislación que pueda garantizar el acceso a la salud, porque el Alzheimer, como decía, afecta a muchísimas personas y no se cubren los tratamientos en general, Claro. muy poco se cubren los tratamientos, o sea, es una carga de alguna manera, una responsabilidad de las familias y tiene una sobrevida muy grande. Todavía la investigación está muy limitada en términos de la posibilidad de algún tratamiento que revierta, que morigere el impacto de la pérdida también de la conciencia de la realidad, que es lo más grave, ¿no? Muchas personas que deambulan y que no pueden tener conciencia de dónde están o que no pueden valerse por sí mismas, en un contexto donde también las personas adultas mayores están cada vez más desamparadas, ¿no? Exactamente. Bueno, actividad que va a tener la Cámara de Diputados de la Nación en este momento particular, en el medio también de discusiones desde el punto de vista político, pero que también se hace un tiempo para discutir de manera un poco más profunda con especialistas lo que es temas de salud, como es este caso puntualmente la enfermedad de Alzheimer. Exactamente, esto va a suceder mañana, todo lo que decíamos antes de que sea la sesión de interpelación Claro, exactamente. de los funcionarios. Pero el miércoles, otro día importante, como por ahí no nos cruzamos mañana en este horario porque van a estar hablando los funcionarios, ya les contamos que el miércoles bien temprano a las 10 está la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, la Constitución, lo venimos nombrando, Sí. este virtual empate que analizamos los periodistas parlamentarios que hay entre quienes apoyan la creación de la investigación y la comisión investigadora y quienes la rechazaron en relación a la votación que hubo en el recinto. Hacemos Claro. este análisis, veremos cómo se da. Luego, otra comisión muy importante, que es la comisión que analiza la ejecución presupuestaria, tiene que ver con la comisión mixta revisora de cuentas que preside el diputado Pichetto, corresponde también al Senado de la Nación porque es bicameral, así que va a estar desarrollándose y funcionando. Tiene una serie de auditorías en desarrollo que solicitaron especialmente a la AGN, ¿no? Que es el órgano que lo acompaña. Y es posiblemente que reitere Miguel Pichetto y otros senadores y otros diputados nacionales que integran esta comisión bicameral el pedido a las autoridades de las cámaras que pongan en funcionamiento la Auditoría General de la Nación. Se está cumpliendo un mes ya que han cesado los mandatos de los últimos representantes que quedaban, que eran los del Senado Nacional. Claro, quedan todavía, están pendientes los de diputados desde hace un año. Exacto, sí. Y esto entra entonces en limitar la capacidad que tiene el AGN de desarrollar su investigación, digamos. La AGN dice que no está limitada, ¿por qué? Porque antes de irse el quórum que existía con los 3 representantes del Senado Nacional, claro, estaba, digamos, con menos integrantes. No había había un directorio de 6 más un presidente. Los 7 auditores son los que definían y llevaban adelante las tareas de la Auditoría General de la Nación. Al irse los 3 de diputados, el número obviamente bajó de representantes en ese directorio. Ahora se fueron los 3 que quedaban de la Cámara de Senadores, quedó solamente el presidente. Los 3 representantes de la Cámara de Senadores, antes de irse, lo que dieron fueron amplias facultades a la presidencia para que pueda avanzar en lo que tiene que ver con las diferentes investigaciones que ya se estaban desarrollando. Claro, que ya estaban solicitadas por el Congreso, porque la Comisión Revisora de Cuentas cada año, si bien la Auditoría General de la Nación realiza informes semestrales y anuales sobre la ejecución del presupuesto, hay auditorías específicas. El año pasado, recuerden, fue todo el debate en torno a las universidades. Hizo una auditoría general de las universidades. Eso tiene que ver, en definitiva, con van a estar el análisis. Para mitad de este año. Claro, claro, lo hicieron el año pasado y van a dar el informe este año y sobre ese informe va a tomar decisiones esta comisión, que también lo que hace es aprobar o desaprobar esas cuentas, ¿no? Claro, que se ejecutaron durante las distintas gestiones. Es como la contracara de la Comisión de Presupuesto de ambas cámaras, la que analiza el trabajo. Y también es una comisión muy importante. Otras comisiones que se van a estar reuniendo, hablábamos hace un ratito, discapacidad, acción social y salud pública, un plenario conjunto con presupuesto y hacienda, porque tanto discapacidad como salud pública ya
trabajaron sobre la Sí. emergencia en discapacidad. Esto fue un emplazamiento Esto también. también fue un emplazamiento, así es, y bueno, apuntan ya al dictamen, ¿no? Otro tema incómodo para el oficialismo porque obviamente requiere de partidas presupuestarias, por eso va a tratarse, faltaba que se trate en presupuesto y Hacienda, pero bueno, veremos los votos para ese proyecto en caso de que pueda llevarse el recinto. Quieren dictaminar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Sí. Para que se pueda ejecutar un presupuesto, una partida especial en este contexto. Hay que ver, bueno, el diputado expert va a tener que conducir un poco esa comisión, qué definiciones se toman. Ya tienen dictámenes, como Sí. decíamos, de mayoría en las dos comisiones que son conducidas por la oposición, principalmente Unión por la Patria. Así que esa va a ser una reunión interesante con mucho debate político con autoridades de las cámaras. A las 2 de la tarde, la que hablábamos hace un ratito también, Previsión y Seguridad Social junto con Presupuesto y Hacienda, otro emplazamiento en esto que decíamos de ir acomodando a lo que se propuso hace algunos meses, hace algunas semanas atrás, para que se tome la agenda de la oposición y estos proyectos que contaba Meli, la estrategia por ahí de ir diversificándolos y separándolos a lo largo de las próximas semanas. Sí, recordemos y aclaramos, cuando la Cámara decide el emplazamiento de una comisión, le está poniendo día y hora a la Al discusión, tratamiento, ¿no? sí. Al tratamiento para que pueda avanzar esa discusión. Si no está trabada y, en definitiva, no le sirve ni a los diputados y menos le sirve a la sociedad. Claro. Entonces, por ende, lo que necesita el Congreso es avanzar con normas que cambien la realidad de la sociedad. Para eso está el Congreso Exactamente. también. Para eso sancionan leyes. Y también la discusión entre la oposición y el oficialismo respecto a cuál es la agenda, si solo se tratan los proyectos que le Claro. interesa al oficialismo, que son los que envía el Ejecutivo Nacional, o la oposición, que es mayoritaria en ambas cámaras, logra romper esa inercia y consigue que también proyectos propios se discutan en el recinto. Bueno, y ahí está, veremos qué es lo que pasa el miércoles, ¿no? Sí, y otra vez temas sensibles, ¿no? También Sí. mencionábamos la representación de proyectos vinculados al financiamiento universitario. Tenemos todas cuestiones, obviamente, que hacen a recursos y fondos para, bueno, sectores que ya desde hace más de un año que vienen con reclamos. En medio, todo esto, caso Libra, tema incómodo para el oficialismo, caso que atraviesan cuestiones presupuestarias, en medio de una campaña electoral que ya se va metiendo también, porque en el día de mañana, por ejemplo, que tenemos la sesión de interpelaciones, por la noche va a haber diputados que no van a estar dentro del recinto, van a estar en el debate a legisladores porteños, Es verdad. que se va a transmitir por el canal de la ciudad. Por ley está así fijado en la ciudad de Buenos Aires este debate y bueno, va a ser interesante allí también ver, ¿no?, esa disputa que la tenemos el 18 de mayo, pero como mencionabas vos, Fernando, el 11 de mayo también ya hay elecciones locales Sí. en Jujuy, en Salta, en Chaco y en San Luis, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo todo eso va de alguna manera afectando o no a la agenda parlamentaria, teniendo en cuenta que ningún voto sobra y que, bueno, hay diputados que van a estar abocados a sus contiendas. Claro, Claro. Y la semana posterior a esa, digamos, al 11, ¿no? Al domingo 11, que es el día de esas 4 provincias que tienen elecciones legislativas y provinciales, Ujú. ya nos metemos pensando en lo que va a ser la elección en la ciudad de Buenos Aires. El foco político se va a trasladar a la elección del domingo 18. Y por lo tanto, la tarea legislativa va a estar un poco atada a esos cierres de campaña, a esos últimos momentos de los candidatos previo a lo que va a ser la contienda electoral, que al ver los candidatos que han presentado cada una de las fuerzas o la mayoría de las fuerzas, han nacionalizado esta Bueno, elección. sí, hay diputados nacionales con mandato en curso, como el diputado Santoro, la diputada Los Penato, Sí. bueno, quien hace Paulo poquito... Oliveto. Paulo Oliveto, hace Van- poquito que era Vanina Biasi. diputado, era también Lombardi, que ahora es Lombardi candidato de la también, ciudad, también exacto. del PRO, y el oficialismo tiene principalmente referentes porteños o algunos legisladores que van a tratar de validar con el ingreso de nuevos candidatos, porque muchos han ingresado ahora en el 2023, como Ramiro Claro. Marra, como Yamil Santoro, también, bueno, el vocero presidencial Manuel Adornitz, el candidato oficialista, en un distrito que, si bien
son elecciones locales, al igual que en Santa Fe, es uno de los principales distritos de la Argentina, junto con Córdoba, Tucumán, Mendoza y obviamente la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? El volumen de votantes, y veremos si se repite lo de Santa Fe, un desinterés tan multiplicado, ¿no? Sí, provincia de Buenos Aires que hoy aprobó la suspensión de las PASO, la legislatura bonaerense. Sí, y respecto de esta elección tan interesante que vamos a tener aquí en la ciudad de Buenos Aires y esta réplica que podría darse en el Congreso, atención porque hay sospechas en el Senado de una postergación de ficha limpia, que es un proyecto que tiene media sanción de diputados, que está previsto para una sesión para el 7 de mayo, pero que ahora algunos sectores de la oposición denuncian que el oficialismo, en acuerdo con el kirchnerismo, no quiere tratar esa ley, y es una ley que justamente quien la promueve con fuerza y quien aparece como referente que la lidera, no solo el PRO, sino el PRO en voz de Silvia Los Penato, candidata justamente del Partido Amarillo en la ciudad de Buenos Aires, con quien se disputa Manuel Adorni el voto. Sí. Exactamente, bueno, veremos cómo se resuelve eso. Veremos qué es lo que va a hacer Silvia Los Penato. Si la ley avanza en el Senado Nacional, Silvia Los Penato puede ir al Senado Nacional a reivindicar su autoría del proyecto y hablar sobre las bondades de su proyecto que logra finalmente la sanción. Ahora, si el Senado termina pasando lo que Meli nos está diciendo, que hay cierto acuerdo político para que no se trate, Silvia Los Penato tiene que ir a la puerta del Senado en Hipólito Yrigoyen a hacer una conferencia de prensa. Estamos, para Silvia Los Penato, está a 3 días de la elección. Exactamente. Claro, de cualquier manera tiene visibilidad. Exacto, y además está impulsando una ley similar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y una disputa muy encarnizada entre aliados aquí en la Cámara, tanto en diputados como en Senado, diputados y senadores del PRO que son fundamentales, salvo alguno en algún momento con los pliegos, por ejemplo, contra los jueces de la Corte Suprema, que del PRO votaron en contra varios. La gran mayoría de los temas están totalmente aliados. Así que veremos cómo se da esa disputa, que ya está, por lo menos la Ciudad de Buenos Aires, llena de carteles con las distintas propuestas. Claro, exactamente. Bueno, estamos ya entrando, nos quedan 2 semanas para ir a la elección con impacto nacional. El resto de las provincias también va a tener impacto nacional. Santa Fe también lo tuvo. Cada uno, repetimos, esto lo dijimos también antes, cada una de las elecciones tiene diferentes interpretaciones. Exacto. Para el que gana, para el que llega segundo o para el que queda muy retrasado. Pero lo cierto es que hay interpretaciones de los diferentes sectores. Nos vamos. Aquí hemos terminado con Pasos Perdidos. Gracias, Melissa Jofré, por esta tarde. Gracias, nos vemos. Nos vemos seguramente el miércoles contigo y con ustedes. Veremos si mañana en algún momento o si no, sigan la programación de Diputados TV porque va a estar un hecho poco cotidiano, que es la interpelación a funcionarios. Nos reencontramos mañana. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.